Viene ahora entonces la directora para Colombia del Centro Internacional de Toledo para la Paz, doctora Claudia Medina. Bueno, buenos días, honorables magistrados, honorable magistrada, buenos días a todos. El Centro Internacional de Toledo para la Paz ha acompañado y dado seguimiento a los procesos de justicia transicional en Colombia desde que se expidió la Ley de Justicia y Paz en Colombia, y desde ahí ha intentado generar conocimiento para el país, de tal manera que cada vez que se inicia un proceso de justicia transicional como el actual o el diseño del mismo, se tengan en cuenta lecciones de procesos anteriores. Dicho esto, voy a, en ese marco y desde esa experiencia, intentar contestar a las tres preguntas que planteó la Corte. Sobre la primera pregunta, de si existen o no límites internacionales a la participación política de excombatientes, lo primero que hay que decir, yo creo que coincidencia con la mayoría de los intervinientes, es que no existe una prohibición internacional explícita en los convenios y tratados internacionales, que incluso la restricción a los derechos de participación política por condenas penales es facultativa de los estados, como lo dice, por ejemplo, el artículo 23 de la Convención Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que es una facultad de los estados que una condena penal tenga consecuencias en materia de participación política. E incluso uno podría ir más lejos diciendo que instrumentos de soft law, como resoluciones de la Asamblea General u otros documentos de las agencias y los relatores de Naciones Unidas, animan a la participación política de excombatientes. Obviamente no la obligan, eso debe estar claro, pero podría pensarse que la animan. Sin embargo, digamos, esta discusión y el planteamiento que la Corte hace de sus preguntas parten como de una separación aparentemente clara entre las obligaciones internacionales y las limitaciones en términos de participación política por un lado, y las obligaciones o las limitaciones en términos de investigación penal por otro. Puede pensarse, o es natural si se piensa, que esa distinción se deriva también de la estructura propia del acto legislativo, en el que el artículo 66 se encarga más de las cuestiones penales relativas al proceso y el artículo 67 de los temas de participación política. En nuestra opinión, esa separación tajante entre las dos cuestiones pues es riesgosa y puede ser contraproducente para el proceso. Y por tanto, adelantándome a las conclusiones, se piense en que esa participación, digamos, es exequible, y el artículo 67, no hay sustitución, eso por supuesto, pero debe ser una participación condicional. Es decir, si es una participación que respeta las obligaciones internacionales del Estado colombiano, siempre y cuando ella no conlleve el incumplimiento de obligaciones internacionales y constitucionales en relación con los derechos de las víctimas, es decir, siempre y cuando no se convierta en un impedimento para la efectividad de dichos derechos. Lo cual nos lleva rápidamente a la segunda pregunta, por el impacto que puede, o las implicaciones que puede tener esta participación política en los derechos de víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y aunque estos son análisis en abstracto, creo que conviene en algunos casos hacer algunos ejemplos concretos. ¿Podría tener un impacto negativo la participación política de excombatientes? Si, por ejemplo, eso supone que quien detenta un cargo público incumple por esa razón con una sanción alternativa establecida de acuerdo con el artículo 66 transitorio de la Constitución. Es decir, si su participación en política hace que civilice aún más el régimen sancionatorio que ya es bastante flexible, contemplado en el artículo 66. O en todo caso, desde una perspectiva más simbólica, si esa participación política implica la revictimización
porque obviamente el ejercicio del poder pueda profundizar las asimetrías, digamos, entre los excombatientes y las comunidades históricamente marginadas o afectadas por el conflicto y las propias víctimas del conflicto. Entonces, de esos riesgos de que la participación sí que pueda tener un impacto negativo en los derechos, nosotros sugerimos lo que hemos llamado la participación condicionada, y que supone vincular con claridad o articular, valga la redundancia, los artículos 66 y 67 con más claridad, como no aparecen actualmente en la formulación, no en el sentido obviamente propuesto ni por la demanda ni por la intervención de la Procuraduría, pues ellos la vinculación que proponen tiene más que ver con la equiparación entre régimen penal y régimen de inhabilidades. Nosotros creemos que tiene sentido hacer una distinción entre ambos regímenes, pero sí vincularlos en términos de condicionamiento, es decir, lo segundo está supeditado a lo primero. Es decir, el régimen de participación política o incluso de inhabilidades debería estar condicionado al cumplimiento de lo que se derive, digamos, de lo que podríamos llamar el régimen penal contemplado en el artículo 66. Ello supone al menos tres cosas para nosotros. Primero, que la participación política se debe entender como resultado de una contribución a un proceso de restablecimiento de las víctimas y de reconciliación, y nunca puede dar lugar a que sea interpretado como un premio a la acción armada de los excombatientes. Es un elemento simbólico que para nosotros es fundamental y que de lo contrario sería, digamos, una vulneración de los derechos de las víctimas, el derecho a la reparación en particular. De ahí que la contribución a la efectividad de los derechos a la verdad y a la reparación enunciados en el artículo 66 deba ser efectiva, digamos, y deba cumplirse a cabalidad si se quiere obtener los privilegios de participación política que ya se enuncian en el artículo 67 y que el legislador profundizará en una ley estatutaria. En el mismo sentido, los procesos, digamos, de enjuiciamiento y sanción del tipo que sea alternativa, que tengan lugar a propósito o a raíz del artículo 66 son condiciones previas para poder disfrutar de los derechos políticos, privilegios políticos que se establecen en el artículo 67. Lo segundo que supone, digamos, este condicionamiento para evitar un impacto negativo de la participación política en los derechos es que es necesario también que se generen mecanismos que equilibren las condiciones y generen simetría para fortalecer las posibilidades de participación de las comunidades afectadas y las víctimas. Tiene que ver con el ejemplo que mencioné, y es que la participación política de los excombatientes, o como lo mencionaba Ángela, de los victimarios, tiene que tener también un equilibrio en términos de fortalecimiento de participación de las víctimas y las comunidades afectadas. Y el tercero, hay un factor temporal importante, y es que en principio se deriva de esto que deberían ser procesos sucesivos. Si la participación política es el resultado de una contribución a la construcción de paz en el país, pues primero habría que llevar a cabo o hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y digamos el régimen de justicia transicional que está en el artículo 66, para que luego pudiera tener lugar los privilegios del artículo 67. Sin embargo, pues es evidente que seguramente los procesos de justicia transicional del artículo 66, como lo ha demostrado el proceso de justicia y paz, son procesos que toman largos años, y puede ser, digamos, justificada una interpretación del legislador en el sentido de que facilitar, como se ha dicho aquí por los defensores del marco jurídico, facilitar la participación política en aras a que este proceso de paz, digamos, llegue a buen término, requiera de una participación política, incluso aunque no se hayan cumplido con los procesos penales o las sanciones y demás procesos de justicia transicional, por lo cual es necesario no permitir ahí un vacío jurídico, sino de nuevo condicionar a través de indicadores que permitan vincular, que permitan medir el cumplimiento parcial de los compromisos y las obligaciones
de los excombatientes para que puedan efectivamente participar en política en un futuro, digamos, no muy lejano. Dicho esto, paso entonces a la pregunta 3. Antes de contestar a la pregunta de la Corte o en el marco de esa respuesta, creo que es importante detenerse en cuál es el régimen diferente que proponen los artículos 66 y 67, teniendo en cuenta además que la pregunta que la Corte formula no parece tener en cuenta esa distinción, porque la Corte nos pregunta por la libertad de configuración del legislador, de la conexidad de ciertos delitos con los delitos políticos, pero no a efectos de participación política, con lo cual pues no tenemos claro si quiere decir que la Corte no está por ahora muy convencida de la tesis del marco jurídico que separa claramente la conexidad a efectos de participación política de la conexidad, digamos, a efectos del régimen penal. Entonces nos parece importante preguntarnos cuál es esa distinción que propone, cuáles son esos dos regímenes que propone el marco jurídico. El artículo 66 impone consecuencias penales para los máximos responsables de los 3 crímenes, digamos, que adquieran esa connotación que allí se mencionan: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra con carácter sistemático. Entonces, todos los responsables de esos crímenes van a tener algunas consecuencias penales, bien sea, o obligadamente la investigación penal y luego sanciones que pueden ser extrajudiciales o alternativas, según el artículo 66. El artículo 67 reduce el umbral y nos dice, vamos a permitir la participación política incluso a algunos de los que hayan sido condenados de acuerdo con el artículo 66. En particular, los crímenes de lesa humanidad y de genocidio que no haya, los condenados por crímenes de lesa humanidad y de genocidio no sistemáticos, así como los criminales de guerra en general. Nos preguntamos y nos seguimos preguntando cuál es el fundamento como de la distinción en el sentido de considerar que se requiere una sanción penal para los criminales de guerra que hayan cometido crímenes con carácter sistemático, por ejemplo, y que eso no tenga un impacto, digamos, en la participación política, mientras que los criminales de lesa humanidad sí tienen consecuencias tanto en materia penal como en materia de participación política. Es decir, según esto, un criminal de lesa humanidad que haya cometido un crimen con carácter sistemático tendrá una condena penal y además no podrá participar en política. Y un criminal de guerra que también haya cometido esos, nos preguntamos a qué se refiere esa distinción. Nos cuesta encontrar razones normativas o valorativas, sino pues razones prácticas que se han hecho explícitas aquí y que probablemente son loables y tienen que ver con un cálculo en el sentido de que los máximos líderes de las FARC tienen condenas sobre todo por crímenes de guerra y eso facilita la participación política. No sé si la intervención del fiscal de esta mañana sugiere que ya hay cálculos en el sentido de que tal vez tengan también condenas por crímenes de lesa humanidad de carácter sistemático, pero bueno, esas son cuestiones, digamos, que creo que hay que tener en cuenta porque son, si se trata de facilitar la participación política, creo que son preguntas prácticas importantes. Pero entonces, dicho esto, sobre cuál es la distinción entre un régimen y el otro, nosotros no vemos muy clara cuál es la justificación de esa distinción, salvo razones puramente prácticas o políticas, que insisto pueden ser loables, y sin embargo en abstracto creemos que sí tiene sentido que la Constitución establezca límites a la libertad de configuración del legislador, y junto con los 2 límites que se incluyen, que son crímenes de lesa humanidad y genocidio de carácter sistemático, insistimos en que esa libertad de configuración debe tener por límites lo que hemos llamado una participación condicionada y que supone supeditar todos los privilegios de participación política al efectivo cumplimiento de todo lo que se puede llamar régimen de justicia transicional. Creo que estuve a tiempo. Gracias.